Queremos pedirles una disculpa, tuvimos un problema técnico con los equipos que estamos teniendo. Ustedes sabrán desde casa que hemos tratado de mejorar todo esto de la transmisión claramente para que el mensaje llegue más claro a ustedes y tengamos una mejor edificación a lo largo de este tiempo que estamos pasando en este breve tiempo de la pandemia. Les pedimos una disculpa de verdad, pero ahora pues queremos seguir con nuestro servicio para adorar a Dios. Así que algo que les contaba era que pudiéramos recordar un aspecto importante donde tú puedas recordar el amor de Dios en tu vida. Donde quiera que tú estés, que recuerdes un aspecto importante del amor de Dios en tu vida. Recuérdalo y yo te pido por favor que ahora con ese sentimiento transformado en tu corazón podamos cantarle a Dios amor tan grande, amor tan grande. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos has dado, Jesús, dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Por eso quería animarte a que pensaras eso. En este tiempo que estamos en casa, sí puedes estar allí en tu casa, puedes estar ahí sin hacer cosas que podías salir y hacer, pero estás resguardado en tu casa. Tienes vida, tienes salud y las cosas salen bien. ¿Y sabes por qué? Por el amor de Dios que nos muestra cada día. Así que te invito a que sigamos cantándole a nuestro Dios, a ese Dios vivo y verdadero que es nuestro Dios. Vamos a cantarle Poderoso Gigante en este momento. Poderoso Gigante. Cada vez que voy en la batalla a perder,
por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Me ha enseñado cómo puedo yo vencer, y si tú le aceptas solo puedes conocer lo que es las promesas del pecado para ti, vida eterna y abundante en él, tú podrás obtener. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Le damos tiempo ahora al pastor Eric. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Santiago, ahí para poder leer este capítulo, ¿verdad? Y hemos estado viendo los temas, como ya dijimos, de qué debemos estar haciendo los cristianos ante la pandemia. ¿Qué debemos estar haciendo los cristianos ante la pandemia? Y hoy es otro tema más en cuanto a ese tema. Hemos visto varias cosas importantes en cuanto a qué debemos estar haciendo los cristianos ante la pandemia. Y hoy, ¿verdad?, veremos un tema más basado en Santiago, capítulo 1, especialmente el versículo 2 y 3. Pero vamos a leer ahorita del versículo 1 al versículo número 8, por favor. Vamos a hacer esta lectura bíblica. Si pueden abrir sus Biblias, si pueden poner un separador allí para estar atentos al rato para el mensaje. Santiago 1, ¿sí? Dice así la palabra de Dios, Santiago 1, del 1 en adelante, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada
por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Especialmente debes fijar tu atención, versículos 2, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Voy a volver a leer esos textos y les suplico pongan un separador allí para que al ratito en la predicación volvamos a leer estos textos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estamos ahorita en medio de pruebas y vamos a estudiar un poquito lo que la palabra de Dios dice al respecto de lo que los cristianos debemos estar haciendo en medio de esta pandemia. Escuchemos la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. Una vez más es un gusto poder estar pues con ustedes exponiendo la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por tener también la confianza de estar pues escuchando nuestras transmisiones. Esperamos pues todos poder ser de bendición para ustedes, para su vida. Y bueno, yo te ruego que puedas estar atento en esta porción de Santiago, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Y pues, hermanos, trataré de ser no tan largo, les prometo ser breves y como yo les he dicho, ¿no? Cuando los teníamos frente a frente, si usted me promete estar poniendo atención. Entonces, yo no puedo verlos, pero espero de todo mi corazón que podamos estar pues atentos en este momento. También pues hermanos pues de las misiones pues esperamos poderles ver pronto y esperamos también que pueda ser de bendición. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, en esta hora queremos darte las gracias, Padre, porque tú nos das un día más de vida, Señor, porque tú permites que podamos estar sirviéndote una vez más, Señor, y pues en este momento quiero poner en tus manos este mensaje. Señor, tú conoces mi corazón, en especial en cuanto a este mensaje, Señor, que voy a exponer. Tú me lo diste, Padre, y yo te ruego que me des la sabiduría para poder exponerlo de la misma manera en el que tú me lo entregaste, Dios. Sé con este mensaje, úsalo si es tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título del mensaje es Entendiendo el propósito de las pruebas. Como ustedes bien saben, hemos estado respondiendo una pregunta: ¿qué debemos estar haciendo los cristianos en este tiempo de prueba, de este tiempo de pandemia? Bueno, pues en este momento nosotros como cristianos debemos entender cuál es el propósito de la prueba. Y tengo que confesarte algo, querido hermano, para preparar este mensaje me fue algo complicado. Mucho tiempo estuve pensando cómo compartirlo, qué palabras utilizar, cómo bosquejarlo tal vez. Pero no fue hasta hace unos días que en mi corazón lo entendí. Déjame contarte por qué. El pasado sábado 4 de abril, a las 11 de la mañana, iba de camino al hospital llevando de urgencias a mi esposa, ya que presentaba una amenaza de aborto. El tiempo se me hizo eterno desde el momento en el que llegamos al hospital a que un doctor pudiera bajar y atender a mi esposa, desocuparse de la labor que estaba teniendo, ya que el hospital estaba preparándose para atender solo enfermos de COVID. Fue toda una hora, hermano, rogándole a Dios que Él hiciera un milagro y que detuviera el fuerte sangrado que llevaba mi esposa y rogando porque alguien se desocupara y pudiera ir a atender a ella y a mi bebé. Después de ser atendida, estuve alrededor de 4 horas en la parte de abajo esperando una respuesta. Fueron las horas más largas de toda mi vida.
Y en todo ese tiempo no paraba de pensar una sola cosa. Y era Santiago capítulo 1, versículos de 2 al 4. Y entendí esto en ese momento, que no debía entregar un mensaje con simples palabras como yo me estaba preparando, tratando de encontrar lo mejor palabras para exponerlo, sino entendí que tal vez debía ser como Pablo decía a los tesalonicenses, que no debía ser en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como él lo decía. Y entendí más claramente el propósito de las pruebas cuando hablaba Santiago de la siguiente manera. Déjame expresarlo o leerlo de esta manera. Hermanos míos, dice la palabra de Dios, hermanos míos, está dirigiéndose a un grupo de creyentes, esas personas que una vez fueron salvadas por Jesucristo, justificados por la fe. Hermanos míos, está hablando a una congregación de creyentes, no está hablando al mundo en general, sino se está refiriendo específicamente a un grupo de cristianos en ese momento. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo esa felicidad incomparable que no depende de las circunstancias, una felicidad máxima, pero que también debe pertenecer a cada creyente. Tened pertenencia. Todo cristiano debe presentar este gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, hablando de la diversidad de problemas que rodean a un creyente. Y entendí lo siguiente, no hay una persona o no hay un creyente que esté excluido de atravesar aún por el ojo de un huracán. Y habla de la diversidad de pruebas que puede pasar un creyente, sean económicas, sean físicas, sea con la familia. Porque existe una diversidad muy amplia de pruebas que Dios puede usar para que el creyente siga creciendo. Diversidad de pruebas. Es más, nadie está excluido ni aun nuestro Señor Jesucristo. Él mismo padeció diversas pruebas durante toda su vida. Él padeció hambre, él padeció desprecio, él padeció con su familia. La gente más cercana lo traicionó. Él fue abofeteado, él fue menospreciado, él fue despreciado. Él fue crucificado y muerto. Ni Jesucristo mismo evitó que pasara por pruebas. ¿Cuánto más nosotros? Dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo con la certidumbre que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Debemos saber esto, hermanos, que cuando tú y yo atravesamos una prueba, lo primero que sale al quite es nuestra fe. Lo primero que va a enfrentar esa prueba va a ser tu fe, hermano. Y yo te pregunto en ese momento, ¿cómo está tu fe en ese momento? ¿Cómo has cultivado tu fe? ¿Qué tanto la has regado para que esté creciendo? ¿Qué tan fortalecido estás en tu fe? Porque cuando tú atraviesas en una prueba, y sé que muchos estamos atravesando por pruebas, lo primero que va a entrar ahí a contrarrestar el problema va a ser tu fe. La pregunta va a ser, ¿cómo está tu fe? Porque lo primero que entra es la fe. Y es por eso que una persona que ha puesto su fe y su mirada en Jesucristo es capaz de soportar la prueba y aún crecer por ella. Y es por eso, querido hermano, que tú debes fortalecer tu fe. Y invitado, tal vez si nunca habías escuchado este mensaje, déjame decirte algo. Las pruebas llegan a nuestra vida, pero hay una diferencia. Aquel que tiene a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, no de conocimiento, sino en su corazón, es capaz de soportar la prueba y aparte crecer por ella. De otra manera será muy difícil atravesarla. Y hemos visto muchos casos a nuestro alrededor que a veces las pruebas son más fuertes que la persona, porque no tiene la fe puesta en Jesucristo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y empezamos a ver aquí el fruto que empieza a tener la prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y fíjense lo que dice a continuación, hermanos, para que seáis perfectos, o sea, maduros y cabales, entendidos y con discernimiento, sin que os falte cosa alguna, hablando de una plenitud. El cristiano es capaz de sentir plenitud aún en medio de la prueba. Y al entender esto, quiero compartir contigo en tres puntos. ¿Cuál es el propósito
de las pruebas, de las cuales habla Santiago, para que nosotros podamos estar firmes. Y quiero compartirte en los 3 siguientes puntos. El primero, el propósito de la prueba es para que el creyente experimente el verdadero gozo. El propósito de las pruebas es para que el creyente experimente el verdadero gozo. Y es que experimentar el gozo, gracias amigo, experimentar el gozo debe ser parte de la vida cotidiana de cada creyente, de cada cristiano, ya que es un fruto del Espíritu. Y eso es algo importante, porque una característica que debe tener todo cristiano no es solamente ir a una iglesia, no es solamente decir soy cristiano a todo mundo, sino que tu vida exprese el verdadero gozo que da nuestro Señor, porque es un fruto que nos da el Espíritu Santo, es producido, es una obra completa de Dios en nosotros. Es algo que debe caracterizarnos a todos y cada uno de los creyentes. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal, entonces puedes y debes experimentar el gozo que solo Dios te puede dar. Sinceramente, pareciera que es tal vez algo imposible porque va en contra de toda lógica humana. Tú ponte a pensar en eso, lógicamente. Estar atravesando tal vez por una enfermedad fuerte y sentirte gozoso. Suena un poco ilógico tal vez, pero así funciona la fe. Tú puedes sentir ese gozo porque la palabra de Dios en varias ocasiones nos ha invitado a mantenernos firmes en nuestro gozo y también nos da ejemplo de cómo es posible vivirlo. Por ejemplo, Pablo y Silas, en Hechos capítulo 16, del 22 al 25, se nos relata cómo ellos sintieron gozo aún estando en medio de un calabozo. Y cómo ellos con gozo alababan a Dios. Déjame leerte lo siguiente para que lo escuches de la palabra de Dios. Hechos 16, del 22 al 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué tremendo es esto, hermano. Que después de ser azotado, de ser zarandeados, de estar pues completamente inmóviles, teniendo ese cepo en sus manos, en sus pies, con una posición cansada, que ellos aún tuvieran el deseo de alabar a Dios. Solamente hay una respuesta para eso. Es el fruto que el Espíritu Santo daba en cada uno de ellos. Porque el gozo, como nosotros lo cantamos, no depende de la circunstancia, sino de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que Él es capaz de mantener toda la situación en control y que nada sale de su mano, tú puedes descansar en Él y gozarte sabiendo que todo lo que has recibido viene de su mano. Yo recuerdo que en ese hospital, cuando estaba ahí las 4 horas esperando, al principio desesperé, pero después de haber orado a Dios un tiempo, yo daba gracias a Dios que en todo ese tiempo no estaba recibiendo malas noticias. Y podía sentir ese gozo en mi corazón, sabiendo que no era yo quien iba a cuidar a mi esposa, sino era Dios. Y qué bonito es descansar en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Solamente te ruego algo, no pierdas ese gozo. Los cristianos primitivos, a pesar de ser perseguidos, apedreados, masacrados, ellos predicaban con gozo a Jesucristo resucitado. Iban cantando himnos a donde quiera que estaban. El gozo que solamente Dios puede dar. Y sí, las circunstancias van a estar siempre a nuestra contra, tal vez. O a veces pareciera como cuando uno está en el mar, que apenas sales de una ola y cuando menos piensas ya viene la otra y viene la otra. Y así va a ser en la vida. Porque la palabra de Dios es clara, no dice, tal vez en algún momento te encuentres en algún problema.
o si llegaras a atravesar tal vez por esta situación, si tal vez alguna vez te enfermas, o si tu esposo o tu esposa alguna vez está hospitalizado, o si pierdes a un familiar querido, o si tienes problemas en tu familia, no es así. La palabra de Dios da por sentado que en la vida de cada creyente va a haber pruebas, pero también nos enseña a poder tener gozo. Además, el estar gozosos, hermanos, es voluntad de Dios para nosotros. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, debes experimentar esto, porque dice la palabra de Dios en Tesalonicenses: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios no es que tú vivas hundido en depresión, no es que tú vivas ahogado en tus problemas. No es la voluntad de Dios que todo el tiempo estés tal vez tirado en la cama. No es la voluntad de Dios que no puedas levantarte de un problema. No es la voluntad de Dios que no puedas sobreponerte a tal vez alguna aflicción que está llegando a tu vida. La voluntad de Dios es que tomado de su mano tú puedas experimentar el verdadero gozo en Él. Esa es la voluntad de Dios. También, en segundo lugar, el propósito de las pruebas es que el creyente sepa confiar en Dios. Eso está en el versículo número 3. Dice ahí: sabiendo, teniendo la certidumbre que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es una cualidad de carácter que todos debemos ir desarrollando con el paso de la vida cristiana. Debemos saber que hay situaciones en nuestra vida que simple y sencillamente se van a salir de nuestras manos, que ni tú ni yo vamos a poder hacer nada. ¿Has podido detener la pandemia? ¿Has podido detener ese problema tal vez que estás atravesando? Hay cosas que salen de nuestras manos y debemos reconocer que necesitamos ayuda de alguien. Hay cosas que ni tú ni yo podemos lograr porque somos seres limitados. Y es ahí cuando debemos saber esperar en Dios y confiar de todo tu corazón que Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Yo alguna vez escuché una frase que decía que la oración llega donde tus manos no pueden llegar. Y es cierto. Tal vez cuando tú estás en una sala de hospital, en la sala de espera, esperando que te den informes de algún familiar, tú no puedes estar adentro viendo qué está pasando, pero Dios puede estar cuidando al paciente aún ahí en el quirófano. Tal vez tú sabes que alguno de tus familiares está mal y tú estás aquí y él está en otro, y tú estás en otro lado y no puedes estar ahí y solamente te queda confiar en Dios. Déjame decirte que eso es lo mejor que puedes hacer. Porque si tus manos no llegan, Dios sí puede llegar. Tal vez no puedes apoyar ahorita a todas las personas que están sufriendo por esta pandemia. Personas que no tienen hogar. Personas que lo han perdido todos. Personas que están pendiendo su vida ahí en un respirador. Esperando que no se compliquen más las cosas porque puede ser su final. No podemos hacer más, pero sí podemos orar. Nuestras manos no van a estar ahí porque no tenemos la capacidad, pero Dios tiene la capacidad de poner orden sobre todas las cosas. Y debemos saber esperar en Él. Y mira, la paciencia no se trata simplemente de esperar, sino en quién esperar. La espera no se trata de tiempo, sino de la persona. No, la paciencia no se trata de cuánto tiempo debo esperar, sino en qué persona voy a esperar, y la persona es Jesucristo. Él es la persona. Y cuando nuestra paciencia está puesta en Él, entonces el tiempo es lo que sale sobrando. Porque sabes depositar tu fe. Y como decía el punto, el creyente aprende a confiar en Dios. No en el tiempo, sino en la persona correcta. El Salmo 40
del 1 al versículo número 4 dice lo siguiente. Es un salmo de David y dice lo siguiente. Escúchalo por favor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y vean lo siguiente, escúchelo por favor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Tremendo salmo, porque David estaba en un problema grande. Él no estaba atravesando tal vez una gripita. Él no estaba atravesando tal vez algo sencillo. Él lo describe que él estaba en un pozo de desesperación, en un lugar donde él no podía salir, donde no podía hacer absolutamente nada, donde físicamente estaba imposibilitado, en un lodo cenagoso, que entre más trataba de quitarse ese lodo y salir a flote, entre más lo hacía, más se hundía. No sé si has estado alguna vez en una situación así, que te sientas que entre más quieres avanzar, más te hundes. Eso estaba pasando David. Pero él dice que pacientemente esperó a Jehová. Él puso su confianza en Jehová, en Dios. Y dice que Dios escuchó, inclinó su oído, escuchó su clamor. Y no solo lo escuchó, hizo algo. Lo sacó del lugar donde estaba, lo puso en tierra firme y enderezó sus pasos. Aparte de esto, vemos cómo pudo sentir gozo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Lo interesante es lo siguiente, hermano. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, cual sea la situación que estemos atravesando, dice la palabra de Dios que verán esto muchos. Y el resultado de poner tu confianza en Dios no solo te va a beneficiar a ti de que salgas de un problema, sino va a llevar a que otras personas miren ese testimonio y teman y confíen en Dios. Y debemos entender eso, las pruebas a veces Dios las da para que su nombre sea exaltado, ¿sabes? Pero tú glorificas a Dios aún en medio de las pruebas. ¿Has sabido esperar en Dios? O tal vez tomas el control en tus propias manos. ¿Crees que no necesitas ayuda? Dice, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían entre las mentiras. Tremendo, porque el alcalde de Nueva York, me parece, es tremendo porque él dice, los doctores fueron los que, gracias a los doctores salimos adelante, gracias a que hicimos esto, gracias a esto. Y decía, no a Dios, no a las oraciones. Tremendo porque él no está poniendo su confianza en Dios. Y no se da cuenta que producto de su soberbia, de ese altivez, es que ellos están padeciendo eso. Y es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en Estados Unidos. Tú tienes estas dos opciones. Estamos en el lodo cenagoso y sigues con tu altivez de corazón o confías en Dios. Y no solo Dios te ayuda, sino que bendices a otros. O te ensimismas y no solo te perjudicas a ti, sino a otros. Así actúa nuestro Dios. Y muchas personas, el problema es que pasa esto, muchas personas dicen que confían en Dios, pero no esperan en Él. Y se ha escuchado mucho en este tiempo lo siguiente: ¿qué acaso Dios me va a dar de comer? Tú dime, ¿podrá darte Dios de comer? Pues al final de cuentas me he de morir de algo. ¿Qué importa que ahorita esté la pandemia? ¿Qué quieren? ¿Que muera de hambre? ¿Dios va a venir y me va a poner un banquete en la mesa?
Y a veces no sabemos confiar ni esperar en Dios. Y queremos tomar todos los asuntos de nuestra vida en nuestra mano. Solo recuerda al salmista cuando nos dijo que el saber esperar en Dios le trajo gozo y un cántico nuevo y bendiciones a otro. No desesperemos, hermanos, porque Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe todo lo que está pasando y Él sabe por qué nos permite pasar, a veces por diversas situaciones, como nos dice Santiago. Solo no desesperemos. Debemos saber que cuando esperamos en Dios, no solamente seremos bendecidos nosotros, sino también los que nos rodean. Entonces, hay que empezar a ser de bendición a otros, porque hay mucha gente que necesita poner su confianza en Dios, y tú puedes ser el medio por el cual ellos lo conozcan. Así que aprovecha cualquier oportunidad para darle la honra y la gloria a Dios. Y número 3, el propósito de las pruebas es que el creyente crezca y sea maduro. El propósito de las pruebas es que el creyente crezca y sea maduro. Las diversas pruebas que atravesamos como creyentes, dice Dios que Él las ocupa para que nosotros podamos crecer, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, hablando de alguien que no le falta nada, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el fin de toda prueba es que el creyente crezca en su vida espiritual. Y Santiago lo expresa con estas dos palabras, perfectos y cabales, que se pueden traducir como madurez. En Efesios 4:11 se nos habla acerca de esta madurez, de ese proceso por el cual el cristiano debe ir madurando en su vida cristiana, y dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros somos esos santos, no santos porque no pequemos ya en nuestra vida, sino santos porque Cristo murió por nosotros y nos puso su santidad. Dios ve su santidad en nosotros. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nuevamente vemos cómo todo esto es necesaria la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es necesario, a la luz de la Biblia, que todo creyente atravesemos por esas diversas pruebas de las cuales habla la palabra de Dios, para que podamos ir creyendo. Las pruebas lo que producen en nosotros es saber qué es cuál es nuestra verdadera estatura espiritual, si lo podemos llamar así. El Señor nos pone un estándar muy grande en su palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro estándar. Y nosotros debemos ir creciendo cada día hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a esa perfección. Por eso dice la palabra de Dios, que para que seáis perfectos, sin cabales, sin que os falte cosa alguna. El fin de toda prueba es que el creyente crezca en su vida espiritual. Y si Dios pudiera medirte en este día,
tu vida espiritual. ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanto Dios puede verte como un cristiano maduro? Como un cristiano que sabe atravesar la prueba y que la utiliza para crecer. Como un cristiano que va edificando su vida cada día, edificando a su familia, edificándose espiritualmente. ¿Cómo podría medirte Dios en este día a ti? ¿Todavía seguimos batallando con aquello con lo cual Dios ya nos rescató alguna vez? ¿Todavía seguimos siendo ese tipo de cristiano que necesita la ayuda de todo mundo para poder salir adelante? ¿Todavía somos niños fluctuantes? ¿O vamos creciendo en nuestro Señor Jesucristo cada día? Mira, hermano, nosotros podemos utilizar este tiempo de prueba, de pandemia, para crecer. Tú que estás ahorita en tu hogar, escuchando la predicación, tú que estás tal vez pasando tiempo con tu familia, pues utilízalo para crecer. Porque aún en medio de esta prueba tú puedes estar viendo, me falta trabajo, me bajaron el salario, no estamos bien, estamos careciendo esto. Tal vez estás fijándote nada más en lo malo. Y tal vez no estás poniendo tu mirada en que este es un tiempo para que puedas crecer en la vida espiritual con tus hijos, para que puedas invertir en ellos, para que si tienes adolescentes puedas enderezar sus caminos, para que tal vez empieces a poner límites, para que empieces a ganarte la confianza de los que están contigo, para que crezcas en tu relación con tu esposa, con tu esposo, para limar esas asperezas que tal vez has ido cargando durante tu matrimonio, para que veas la condición espiritual en la cual está tu familia, para que puedas compartir tal vez con algunos demás de la palabra de Dios. Ve la oportunidad que tienes en ese momento de crecer y úsala. Úsala. No desperdicies el tiempo que tienes con tu familia. No desperdicies el tiempo que tienes para aprender de la palabra de Dios. También escuché una frase que decía, si en este tiempo no has leído tu Biblia, en este tiempo de pandemia no has estado leyendo tu Biblia, no has memorizado versículos, no es que antes no tenías tiempo y ahora lo tienes, sino que nunca tuviste disposición de tu corazón. Utiliza las pruebas. Tal vez si estás pasando escasez, hermano. Aprendamos a confiar en Dios y crezcamos, porque dice la palabra de Dios que el propósito de la prueba es que el creyente crezca y sea madura. En conclusión, una persona es conocida realmente cuando está atravesando por alguna prueba en su vida. Cuando está tal vez ante una situación crítica, cuando está desesperado. Ahí sale el verdadero yo de cada persona. Es interesante, ¿no? Porque es fácil sentir gozo cuando todo va bien. Es fácil sentirse un cristiano maduro cuando tienes la iglesia y puedes dar una buena cara. Es fácil tal vez decir que confías en Dios cuando todo va en marcha. Pero cuando atravesamos una prueba, es cuando sale a flote lo que somos en realidad, tanto en nuestra vida como en nuestra vida espiritual. Una persona que aparentemente podemos ver que todo va bien, de un momento a otro decimos, pues la verdad no conocí esa parte de tal persona, porque las pruebas nos cambian. Pero debemos saber algo. Las pruebas son para crecer en nuestra vida. Nada más. Para perfeccionar al cristiano. Y recuerda lo siguiente. Nadie está exento de atravesar ni aun por el ojo de un huracán. No lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo vamos a hacer.
La pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer en este tiempo de pandemia? ¿Qué vas a hacer en este tiempo de prueba? Pues recuerda esto, pues debes saber confiar en Dios, debes aprender a experimentar el verdadero gozo y debes a aprender a tomar esta situación para crecer y madurar en tu vida espiritual. Que no te coma la prueba, hermano. Utilízala para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, te doy por la vida y porque nos has permitido pues leer tu palabra. Fue difícil la manera en la que me hiciste entender este pasaje, Dios. Sin embargo, ahora puedo darte las gracias por eso, por guardar la vida de mi esposa, de mi hijo hasta el momento, Señor, y aprender a confiar de ti. Padre Santo, te ruego por cada hermano que el COVID es lo de menos para él y tal vez está atravesando pruebas en su vida, Dios. Ayúdale a ver el propósito de cada prueba que ellos están atravesando, Dios, y ayuda a salir victorioso. La fe es lo único que los va a mantener de pie, Dios, y te ruego porque tú permitas que todo esto que estamos atravesando fortalezca nuestra fe, nos ayude a darte la honra y la gloria, Padre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están en tiempo de dificultad. Sabemos de algunos, sabemos que algunos están pues tal vez tristes, Señor, están pasando pruebas con sus familias, Dios, están pasando problemas de salud. Ayúdales, Padre, sácalos de ese lodo cenagoso como lo hiciste con David. Sobre todo, Padre, que ninguna prueba que estemos atravesando, Dios, sea en balde en nuestras vidas. Yo solo te ruego, Dios, que hagas tu voluntad en cada uno de nosotros y nos ayudes a crecer cada día. Ayuda a cada hermano, Señor, ayuda a nuestra iglesia, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su tiempo, hermanos. Continuamos con el servicio. Vamos a entonar un canto más que lleva por nombre Bástate en mi gracia y es perfectamente a lo que se nos acaba de predicar. Si estás pasando por una situación similar, algo que podemos hacer es sí reflexionar y hacer lo que se nos acaba de invitar, pero también siempre estar pensando en Dios, cantando en Dios y poderle decir constantemente: cura mi corazón, ayúdame en esta prueba, ayúdame en lo que estoy sintiendo, sé conmigo, como lo dice Bástate en mi gracia. Yo pensé en las cosas que suceden cada día, los problemas, los afanes y las luchas que tenemos, en las cosas que nos pasan y que a veces no entendemos. Se complica el camino y todo se oscurece, pero oí que Dios dijo: bástate en mi gracia, mira a Jesucristo, nada más. Pero oí que Dios dijo: bástate en mi gracia, pues en tu debilidad me mostraré. Me di cuenta que la vida sin Jesús está vacía y que nada llenaría más que Dios el vacío. Y miré en las calles a la gente que corría tras un mar de ilusión.
bástate mi gracia, pues en tu debilidad me mostraré. Pregunté al Señor y esperé la respuesta. Él me dijo, no se turbes, solo espera en mi gracia. Pero oí que Dios dijo, bástate mi gracia. Mira a Jesucristo, nada más. Pero oí que Dios dijo, bástate mi gracia, pues en tu debilidad me mostraré. Muchas gracias. Le damos tiempo al pastor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué debe estar haciendo un cristiano o qué debemos estar haciendo los cristianos ante la pandemia? Debemos estar entendiendo el propósito de las pruebas y, como decía el pastor Omar, tal vez a algunos ni siquiera les preocupa tanto el coronavirus, pero están pasando otras pruebas, porque ahí dice la Biblia que hay diversas pruebas, ¿no? Se hace más grande, se acrecenta el problema con el asunto de la pandemia, de la carencia de trabajos, de la economía, pero a veces hay otras pruebas diversas, pero en medio de todo esto es importante de verdad confiar en el Señor y lo que Él nos dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, algunos están pasando por pruebas, por dificultades. Requerimos acudir al Señor, que nuestra fe se fortalezca, confiar en Él, experimentar pues ese gozo aún en medio de las pruebas, por el poder de Dios actuando en nosotros, por su gracia, y que Dios nos pueda ayudar a crecer a todos los que estamos escuchando este mensaje esta noche, que nos ayude a crecer, a madurar, a ser complementados en lo que nos falta en nuestra vida espiritual. Pues que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Solamente queremos mencionar, hermanos, algunos anuncios que hemos estado mencionando, pues para que usted los tome en cuenta, ya que lo que queremos es que la iglesia, las misiones y otros hermanos con los que compartimos este tiempo puedan estar siendo edificados, siendo alimentados. Creemos firmemente que algo que nos ayuda mucho en este tiempo de prueba es estarnos alimentando de la palabra de Dios, que los niños se alimenten de la palabra de Dios. Por eso hay clases de educación cristiana para los niños los lunes a las 11. Las maestras están haciendo un muy bonito trabajo, muy bonito ministerio, están enviando clases, cantos, actividades para que los papás puedan estar con sus hijos. Aprovecha esa bendición. El varón es el pastor de la familia y la dama puede tener una gran bendición de enseñar también a sus hijos. También estamos intercediendo unos por otros. Hay varias peticiones importantes. Hay familiares de hermanos, hay también conocidos de hermanos, amistades que pues ya han sido contagiados con COVID. Otras necesidades diferentes también importantes, no menos
importantes que las otras, pero estamos intercediendo unos por otros, especialmente los martes, pero diariamente estamos orando a las 7 de la noche unos por otros. Los miércoles, como hoy, tenemos culto de predicación en vivo, les invitamos a poder estar allí y antes o después del culto reunirse con su familia en el altar familiar para orar precisamente por las peticiones. También tenemos los sábados, estamos tratando de suplir las necesidades espirituales de los jóvenes. Están conviviendo por un programa donde pueden ellos convivir, platicar. Los jóvenes menores a las 5 de la tarde. Traten, por favor, de animar a sus hijos. Realmente ahorita todos tienen tiempo, ¿verdad? Deberían estar todos, el 100% de los jóvenes menores deberían estar allí. Ahora sí no hay pretexto de no tengo tiempo o tengo mucha tarea, porque realmente tenemos todo el tiempo y podemos estar dispuestos. Así que los papás ocupen también de que sus hijos menores puedan estar ahí, los jóvenes entre 12 y 16 años y los mayores a las 8 de la noche también están invitados y también queremos que la mayoría o todos estén ahí conectados el sábado. El servicio del domingo en la mañana es a las 11:30, estamos transmitiendo en vivo, vamos a tener 2 temas más el domingo en cuanto a esta serie de temas, en cuanto a qué debe hacer o qué debemos hacer como cristianos ante la pandemia, domingo 11:30 y en la tarde también. Y estamos en 40 días de oración, todos los días a las 7 de la noche, por la petición que nos mandan específica, pero también intercediendo, rogando por nuestras propias necesidades. Es ahí donde, en ese altar familiar, es donde enseñamos a nuestros niños a depender de Dios, a confiar en Dios. Y también, como decía, el otro culto es a las 7 de la noche, los domingos a las 7 de la noche también, para poder estar en sintonía con la palabra del Señor. Hemos estado tratando de hacer lo mejor que podemos. Agradecemos a todos los que han colaborado, son varios los que han colaborado, nos han prestado también equipo para poder tener estas transmisiones. Esperemos estar mejorando cada vez más y el domingo, primeramente Dios, estamos nuevamente comunicando. Les suplico, hermanos, que oremos unos por otros. Les suplico que podamos estar en comunicación vía celular, WhatsApp, Facebook, con los hermanos, especialmente los hermanos ya mayores, los que están solitos, poder animarles y ayudarles en todo lo que podamos y que se vea la unidad y el amor de la iglesia en estos días. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para estar terminando y también les recordamos, pues los miembros de la congregación podemos adorar a Dios a través de nuestras ofrendas con el número de cuenta que ya usted tiene. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, en este momento queremos suplicarte que lo que hemos escuchado de tu palabra pueda quedarse en nuestro corazón y podamos llevarlo a la práctica. Bendice a todos los que han escuchado tu palabra, toca corazones. Bendice también a las personas que no tienen la seguridad de salvación todavía, pero están escuchando tu palabra, que puedan poner su fe en ti, que puedan tener el regalo de la vida eterna y experimentar ese gozo, esa paz que tú das, Señor. Bendice cada familia de nuestra iglesia, cada familia de las misiones, cada familia de los hermanos amados que tan pues cariñosamente hacen favor de escuchar esta transmisión y escuchar el culto y estar con nosotros. Bendíceles también en los diversos estados de la República, las diversas iglesias, Señor. Y tú permítenos, Señor, no solamente estar sabiendo en nuestra mente qué tenemos que hacer como cristianos, sino estar actuando dentro de este momento de crisis, de prueba y haciendo tu voluntad. Quédate con nosotros en nuestros hogares, suple nuestras necesidades, protege nuestros hogares, Señor, que tu ángel acampe alrededor de nuestra casa y nos defienda, que ningún hermano sea contagiado de ese virus y que los hermanos todos tengan tu provisión por medio de tu poder, de tu benignidad, de tu bondad, de tu buena mano, Señor, que no nos falte el alimento como es tu promesa. La honra y la gloria sea para ti, nos encomendamos en tus manos. Cuídanos, protégenos, guarda a los hermanos que están trabajando y saliendo
ahí a la calle para trabajar, Señor. Cuídales, protégeles de la enfermedad y quédate con nosotros y te agradecemos este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El domingo nos comunicamos nuevamente.